El juez se burló del acusado ignorante, pero no sabía que era un genio que cambiaría la ley. El juez Harold Whitman se acomodó en su silla de cuero negro, mirando con desdén al hombre que tenía frente a él. Era un día cualquiera en el tribunal del condado de Jefferson, o al menos eso pensaba. El acusado vestía una camisa arrugada, pantalones gastados y zapatos que habían visto mejores días. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta maltratada llena de papeles. El juez Whitman sonrió con ironía. Otro caso más de alguien que creía poder defenderse solo sin tener la menor idea de lo que hacía. Señor Marcus Thompson, dijo el juez con voz burlona, veo que ha decidido representarse a sí mismo. ¿Está seguro de que esa es una decisión inteligente? Como dicen, quien se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente. Marcus levantó la vista, sus ojos grises mostraban una calma extraña para alguien en su situación. Su señoría, creo que estoy preparado para manejar mi caso. El juez soltó una carcajada que resonó por todo el tribunal. Preparado, claro. Veamos qué tan preparado está realmente. Lo que el juez Whitman no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que estaba a punto de ser testigo del inicio de una revolución legal que cambiaría para siempre el sistema judicial estadounidense. Marcus Thompson no era simplemente otro acusado más. Era un genio oculto cuya mente brillante había estado esperando el momento perfecto para emerger de las sombras. Pero antes de llegar a ese momento de gloria, tenemos que entender cómo Marcus llegó hasta ahí. Su historia comienza 2 años antes, en una pequeña librería de viejo en el centro de la ciudad. Marcus trabajaba como conserje nocturno en un edificio de oficinas del centro. Cada noche, después de terminar su turno, caminaba por las calles vacías hasta llegar a Libros Olvidados, una librería que permanecía abierta las 24 horas. El dueño, un anciano llamado Samuel, había notado que Marcus siempre compraba libros de derecho, filosofía y teoría legal. ¿Estudias derecho, muchacho?, le preguntó Samuel una noche. Marcus negó con la cabeza. No tengo dinero para la universidad, pero me gusta leer sobre leyes. Es fascinante cómo funciona todo el sistema. Samuel sonrió. Sabes, tengo toda una colección de libros de derecho en el sótano, casos históricos, tratados, jurisprudencia. Si quieres, puedes llevarte los que necesites. Solo devuélvelos cuando termines. Esa noche cambió la vida de Marcus para siempre. Durante los siguientes 2 años devoró cada libro, cada caso, cada precedente legal que pudo encontrar. Estudiaba durante sus descansos en el trabajo, en el autobús, en su pequeño apartamento hasta altas horas de la madrugada. Su mente absorbía la información como una esponja, pero no solo memorizaba, analizaba, conectaba patrones, encontraba inconsistencias y vacíos legales que nadie más había notado. Marcus había desarrollado una teoría revolucionaria sobre el derecho procesal, pero nadie lo sabía. Era solo un conserje de 32 años sin título universitario, sin credenciales, sin reconocimiento. Hasta que llegó el día que cambiaría todo. Ese día comenzó como cualquier otro. Marcus estaba limpiando las oficinas del piso 12 cuando escuchó una conversación acalorada desde la oficina del abogado Mitchell, Associates. El abogado principal, David Mitchell, estaba hablando por teléfono con voz desesperada. No lo entiendes. Necesito esos documentos esta noche. Si no los tengo mañana temprano, vamos a perder el caso más importante de mi carrera. Marcus se acercó discretamente. Mitchell continuaba. El problema es que el precedente que estamos usando es débil. Thornton versus State, de 1987, pero es lo único que tenemos. Si el juez lo rechaza, estamos acabados. Al escuchar el nombre del caso, Marcus se detuvo en seco. Conocía ese caso perfectamente y sabía exactamente por qué era débil. Pero también sabía algo más. Había encontrado una cadena de precedentes conectados que nadie había utilizado antes, una serie de casos aparentemente no relacionados que, unidos, creaban un argumento legal prácticamente irrefutable. Por un momento consideró tocar la puerta y ofrecerse a ayudar. Pero, ¿quién iba a escuchar a un conserje? Mitchell probablemente lo despediría en el acto. Marcus terminó su turno esa noche con una sensación extraña en el estómago. Había visto la oportunidad perfecta para demostrar lo que sabía, pero las circunstancias no se lo permitían, o al menos eso pensaba. 3 semanas después, Marcus recibió una citación judicial. Al principio pensó que era un error, pero cuando leyó los detalles, su sangre se heló. Lo acusaban de robo de propiedad intelectual. Aparentemente, alguien había afirmado que Marcus había robado documentos confidenciales del bufete donde trabajaba. La acusación era completamente falsa, pero Marcus sabía que probarla sería complicado.
Su supervisora, Jessica Warren, había desaparecido súbitamente de la ciudad 2 días después de presentar la denuncia. Sin ella, Marcus no tenía manera de demostrar que había estado realizando sus tareas normales la noche en cuestión. Cuando Marcus recibió la lista de abogados de oficio disponibles, su corazón se hundió. Solo había uno disponible, Robert Hayes, un abogado con reputación de incompetente que raramente ganaba casos. Marcus había leído sobre él en los periódicos locales. Era conocido por presentarse a juicios sin preparación adecuada. Fue entonces cuando Marcus tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre, se defendería a sí mismo. Los días previos al juicio fueron una montaña rusa emocional para Marcus. Por un lado, sabía que tenía el conocimiento legal necesario. Por otro lado, enfrentarse a un sistema que lo vería como un amateur sin credenciales era aterrador. Pero tenía un as bajo la manga: su teoría revolucionaria sobre el derecho procesal, que había estado perfeccionando durante años. La noche antes del juicio, Marcus no pudo dormir. Repasó una y otra vez su estrategia. No solo iba a probar su inocencia, iba a hacer algo que ningún abogado había intentado antes. Iba a cuestionar la validez de todo el proceso legal bajo el cual estaba siendo juzgado. Y ahí estaba ahora, en la sala del tribunal, enfrentando las burlas del juez Whitman. «Muy bien, señor Thompson», continuó el juez con tono condescendiente. «Presentemos los cargos en su contra. Se le acusa de robo de propiedad intelectual, específicamente de sustraer documentos confidenciales del bufete Mitchell Associates durante sus horas de trabajo como personal de limpieza». El fiscal, James Peterson, se levantó con confianza. Era un hombre corpulento con traje caro y una sonrisa arrogante. «Su señoría, este caso es muy simple. El acusado tuvo acceso a documentos confidenciales y los utilizó para beneficio personal. Tenemos evidencia de que intentó vender información a competidores del bufete». Marcus sintió que la sangre le hervía. Era una mentira completa, pero sabía que tenía que mantener la calma. Este era el momento para el que se había estado preparando durante años sin saberlo. «Su señoría», dijo Marcus levantándose lentamente, «antes de proceder con los alegatos de apertura, me gustaría presentar una moción preliminar». El juez Whitman se rió otra vez. «¿Una moción? ¿Y qué tipo de moción quiere presentar, señor Thompson?» «Una moción para desestimar el caso basada en violaciones procesales fundamentales». El silencio que siguió fue ensordecedor. El fiscal Peterson frunció el ceño, claramente confundido. El juez Whitman dejó de sonreír. «¿Violaciones procesales?», preguntó el juez. «Explíquese». Marcus respiró profundamente. Era el momento de mostrar sus cartas. «Su señoría, el proceso bajo el cual estoy siendo juzgado viola el precedente establecido en Miller vs. State de 1991, que fue reforzado por Thompson vs. Federal Bureau en 1995 y posteriormente confirmado en Richardson vs. District Attorney en 2003. Estos 3 casos, cuando se analizan en conjunto, establecen claramente que…». Marcus comenzó a explicar su teoría, citando casos, fechas, números de páginas específicas, conexiones legales que nadie había hecho antes. Habló durante 15 minutos sin parar, construyendo un argumento legal que era tanto brillante como completamente original. El fiscal Peterson intentó interrumpir varias veces, pero cada vez que lo hacía, Marcus respondía con otro precedente, otra cita, otro argumento irrefutable. La cara de burla del juez Whitman comenzó a transformarse en algo más parecido a la preocupación. «Señor Thompson», dijo finalmente el juez, «¿dónde aprendió todo esto?» «Soy autodidacta, su señoría. He estudiado derecho por mi cuenta durante los últimos 8 años». El juez se quedó callado por un momento largo, luego miró al fiscal. «Señor Peterson, ¿tiene alguna respuesta a los argumentos del acusado?» Peterson estaba visiblemente nervioso. «Su señoría, yo necesitaría tiempo para revisar los casos mencionados». «No tiene tiempo», respondió Marcus antes de que el juez pudiera hablar, «porque hay más». Y entonces Marcus hizo algo que dejó a todos en la sala completamente atónitos. Comenzó a explicar cómo los casos que había citado no solo se aplicaban a su situación específica, sino que revelaban una falla fundamental en todo el sistema de justicia procesal. «Su señoría», continuó Marcus, «lo que estos casos demuestran, cuando se analizan correctamente, es que existe una incongruencia constitucional en la manera en que se procesan los casos de robo de propiedad intelectual. El estándar de evidencia requerido contradice directamente los derechos garantizados por la Cuarta y Quinta Enmienda». Marcus pasó los siguientes 20 minutos desmantelando, pieza por pieza, no solo el caso en su contra, sino exponiendo las fallas sistemáticas que permitían que casos como el suyo fueran procesados de manera injusta.
El juez Whitman había dejado de interrumpir completamente, estaba tomando notas furiosamente, su cara mostraba una mezcla de asombro y preocupación creciente. Señor Thompson, dijo finalmente el juez, ¿está usted sugiriendo que nuestro sistema legal tiene fallas fundamentales? No lo estoy sugiriendo, su señoría, lo estoy demostrando. Marcus entonces hizo algo aún más audaz. Sacó de su carpeta maltratada un documento de 50 páginas que había preparado durante las últimas semanas. Su señoría, he preparado un análisis completo que detalla no solo las inconsistencias en mi caso específico, sino las implicaciones más amplias para todo el sistema judicial. El juez tomó el documento con manos temblorosas. Al hojearlo rápidamente, se dio cuenta de que no estaba viendo el trabajo de un amateur. La investigación era exhaustiva, las citas eran perfectas, el análisis era sofisticado y brillante. Señor Peterson, dijo el juez dirigiéndose al fiscal, ¿puede usted responder a estos argumentos? Peterson estaba completamente perdido. Su señoría, yo, nunca he visto un análisis como este. Necesitaría semanas para preparar una respuesta adecuada. Marcus aprovechó el momento. Su señoría, mientras el fiscal considera su respuesta, me gustaría abordar directamente los cargos en mi contra. Durante los siguientes 15 minutos, Marcus no solo demostró su inocencia, sino que reveló exactamente quién estaba detrás de las acusaciones falsas y por qué. Había hecho su propia investigación, había encontrado inconsistencias en los testimonios, había descubierto evidencia que la policía había pasado por alto. Jessica Warren, mi ex supervisora, no desapareció, explicó Marcus. Fue transferida a otra ciudad por Mitchell Associates después de presentar una denuncia falsa. ¿Por qué harían eso? Porque descubrieron que ella había estado robando documentos confidenciales y vendiendo información a competidores. Cuando se enteraron, necesitaban un chivo expiatorio. Yo era perfecto, solo un conserje sin recursos para defenderse adecuadamente. Marcus presentó evidencia documental, registros de transferencias bancarias, correos electrónicos que había obtenido a través de solicitudes de libertad de información. Todo era completamente legal y completamente devastador para la acusación. El fiscal Peterson se hundió en su silla. El caso se estaba desmoronando ante sus ojos y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Pero Marcus no había terminado. Su señoría, la razón por la que pude obtener toda esta evidencia, la razón por la que pude construir esta defensa, es porque el sistema actual tiene tantas fallas que alguien con el conocimiento adecuado puede navegarlo de maneras que sus creadores nunca anticiparon. El juez Whitman miró a Marcus con una expresión completamente diferente a la que había mostrado al inicio del juicio. Señor Thompson, ¿qué propone hacer con este análisis que ha preparado? Su señoría, propongo que este caso sea utilizado como catalizador para reformar fundamentalmente cómo procesamos casos de este tipo. Las fallas que he identificado afectan a miles de casos similares cada año. Personas inocentes están siendo condenadas porque el sistema es inherentemente injusto. Marcus había transformado su defensa personal en una cruzada por la justicia sistémica. Y lo más impresionante es que todo estaba respaldado por investigación sólida y argumentos legales irrefutables. El juez se tomó un receso de 2 horas para revisar completamente el análisis de Marcus. Cuando regresó, su cara mostraba una seriedad que nadie en la sala había visto antes. Después de revisar cuidadosamente los argumentos presentados por el señor Thompson, comenzó el juez. Debo admitir que he encontrado evidencia convincente de irregularidades procesales graves. No solo en este caso específico, sino en la manera en que casos similares han sido manejados en este tribunal y en otros. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Marcus. Señor Thompson, en mis 20 años como juez, nunca he visto una presentación legal tan exhaustiva y bien fundamentada de alguien sin educación formal en derecho. Marcus sintió una mezcla de triunfo y nerviosismo. Había logrado captar la atención del juez, pero ¿qué significaba eso para su futuro? Por lo tanto, continuó el juez, no solo estoy desestimando todos los cargos contra el señor Thompson, sino que estoy ordenando una investigación completa sobre las prácticas procesales que han permitido que este tipo de injusticias ocurran. La sala estalló en murmullos. Marcus sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros, pero sabía que esto era solo el comienzo. El juez no había terminado. Además, estoy recomendando que el análisis del señor Thompson sea revisado por la Corte Suprema del Estado. Si sus argumentos son válidos a nivel más amplio, y creo que lo son, podríamos estar viendo el inicio de reformas legales significativas. Después del juicio, Marcus se encontró rodeado de periodistas, abogados y académicos legales.
Todos querían saber más sobre el hombre que había llegado al tribunal como un acusado aparentemente indefenso y había salido como un revolucionario legal. Pero la verdadera prueba llegó 2 semanas después. Marcus recibió una llamada del decano de la Facultad de Derecho de Harvard. «Señor Thompson», dijo la voz al otro lado de la línea, «hemos revisado su análisis legal y estamos profundamente impresionados. Nos gustaría ofrecerle una beca completa para estudiar Derecho aquí, con la opción de saltarse directamente al segundo año debido a su conocimiento excepcional». Marcus no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Harvard? ¿Está seguro?» «Completamente seguro, pero hay más. También hemos estado en contacto con la American Bar Association. Están interesados en trabajar con usted para implementar las reformas que ha propuesto». 6 meses después, Marcus estaba sentado en una sala de conferencias en Washington, D.C., presentando su análisis a un comité del Congreso sobre reforma judicial. Su teoría no solo había sido validada, sino que estaba siendo considerada para implementación a nivel nacional. La ironía no se le escapaba. El mismo sistema que había tratado de aplastarlo ahora lo estaba elevando como un líder en reforma legal. Pero el momento más satisfactorio llegó un año después, cuando Marcus regresó al Tribunal del Condado de Jefferson, esta vez como abogado certificado, para representar a otro acusado que se enfrentaba a circunstancias similares a las suyas. El juez Whitman estaba presidiendo el caso. Cuando vio a Marcus entrar, su cara mostró una mezcla de respeto y algo que parecía vergüenza. «Abogado Thompson», dijo el juez con una sonrisa genuina, «es un honor tenerlo en mi tribunal otra vez». Marcus sonrió de vuelta. «El honor es mío, su señoría». Durante el juicio, Marcus utilizó las mismas técnicas que había desarrollado durante su propio caso. Pero esta vez estaba ayudando a alguien más, alguien que no tenía la educación o los recursos para defenderse adecuadamente. El caso se resolvió en menos de 2 horas. Otro triunfo para la justicia, otro ejemplo de cómo el conocimiento y la determinación pueden superar incluso los obstáculos más grandes. Después del juicio, el juez Whitman se acercó a Marcus en privado. «Marcus», dijo el juez, usando su nombre de pila por primera vez, «quiero disculparme por cómo te traté ese primer día. Juzgué un libro por su portada y casi cometo una injusticia terrible». Marcus extendió su mano. «Su señoría, todos aprendemos de nuestros errores. Lo importante es que el sistema funcionó al final». El juez estrechó su mano firmemente. «El sistema funcionó porque tú lo hiciste funcionar. Tu coraje cambió no solo tu vida, sino potencialmente las vidas de miles de personas que se beneficiarán de las reformas que has iniciado». 5 años después, las reformas propuestas por Marcus habían sido implementadas en 32 estados. Su análisis se había convertido en un caso de estudio en facultades de derecho de todo el país. Su historia se había convertido en inspiración para incontables personas que se enfrentaban a injusticias aparentemente insuperables. Marcus había establecido su propio bufete de abogados, especializado en representar a personas que el sistema había dejado atrás, pero nunca había olvidado sus raíces. Todavía visitaba la librería Libros Olvidados regularmente y había establecido un fondo para ayudar a otros autodidactas a acceder a educación legal. La transformación de Marcus de conserje nocturno a abogado reconocido nacionalmente no había sido solo una historia de éxito personal. Había sido una demostración poderosa de que el conocimiento, la determinación y el coraje pueden superar cualquier barrera social o económica. Pero quizás lo más importante es que Marcus había demostrado que la justicia verdadera no viene de títulos o credenciales, sino de la búsqueda incansable de la verdad y la disposición a luchar por lo que es correcto, sin importar las probabilidades. El juez que una vez se había burlado de él ahora citaba regularmente el precedente Thompson en sus decisiones. Los abogados que una vez lo habrían ignorado ahora buscaban su consejo. El sistema que una vez lo había visto como una amenaza ahora lo celebraba como un reformador. Y Marcus, por su parte, nunca dejó de estudiar, nunca dejó de aprender, nunca dejó de luchar por aquellos que no tenían voz, porque sabía que su historia no era solo sobre él. Era sobre todas las personas que habían sido subestimadas, todas las mentes brillantes que habían sido ignoradas debido a circunstancias fuera de su control. Su victoria en ese tribunal había sido más que una exoneración personal. Había sido una declaración de que el genio puede venir de cualquier lugar, de cualquier persona, en cualquier momento. Y cuando ese genio se encuentra con la injusticia, cuando la determinación se encuentra con la oportunidad, cuando el conocimiento se encuentra con el coraje, pueden suceder cosas extraordinarias. La historia de Marcus Thompson se convirtió en leyenda en los círculos legales, pero él siempre insistía en que no era una historia sobre él.
Era una historia sobre el poder del conocimiento, la importancia de la justicia y la responsabilidad que todos tenemos de luchar por lo que es correcto. Y cada vez que un estudiante de derecho luchaba con sus estudios, cada vez que un abogado enfrentaba un caso difícil, cada vez que alguien se sentía intimidado por el sistema, recordaba la historia del conserje que se convirtió en el abogado que cambió la ley. Porque al final, Marcus Thompson había demostrado que no importa dónde empiezas en la vida, lo que importa es qué tan lejos estás dispuesto a llegar para defender la verdad. El juez que se había burlado del acusado ignorante ahora sabía que había estado en presencia de un genio que no solo cambiaría la ley, sino que cambiaría la forma en que todos pensamos sobre la justicia, la educación y el potencial humano. Y esa quizás es la lección más poderosa de todas. Nunca subestimes a alguien basándote en las apariencias. Porque el próximo genio que cambie el mundo podría estar parado justo frente a ti, esperando su momento para brillar. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este hermoso relato. Compártelo con tus seres queridos para mostrarles la valiosa lección aprendida en este cuento. Considera darle me gusta y suscribirte al canal para que pueda seguir trayéndote estas historias llenas de aprendizaje.